sea una nueva semilla para mis hermanos y una bendición para esta parte del cuerpo de Cristo en el propósito con el cual tú nos has mandado a la tierra. Bendícela, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Título del mensaje: piedra cortada no con mano. Estuve amaneciendo viernes, toda la semana estaba orando por mi palabra. Desde ya el domingo en la tarde comienzo a pensar, Dios, lunes, martes, el viernes en la mañana me quedé en mi silla como a las 3 de la mañana orando por la palabra que no la había recibido. Y me quedé en éxtasis, en adoración, y tuve un sueño, visión, en el cual yo estaba predicando a un grupo de ustedes. No eran tantos como aquí, eran menos, así en familia, estaba hablándoles. Y cuando termino, les digo y sentí que era Cristo Jesús diciéndolo a través de mí a nosotros mismos: ustedes son la piedra cortada a mano para derrumbar la imagen de la bestia. Y entendí lo que el Señor nos ha venido mostrando, que hemos sido escogidos para ser tabernáculos del sol de justicia. Lo creemos. Entonces, recordando la imagen que le hemos manoseado tanto con la palabra y tantos años, todas las iglesias, las 7 iglesias de Cristo que se diferencian unas de otras en tan poca cosa, todas hacemos lo malo y a todas tenemos que arrepentirnos, pero en todas hay un remanente fiel. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la bestia, que Daniel se le interpreta, le dice cuál es el sueño y le dice: representa unos imperios, el tuyo que es Babilonia, el oro, la cabeza, el que viene después que ti, que el tuyo, que es el de Persia, el medo persa, que es los brazos de plata y el pecho. Y después viene otro imperio muy poderoso, que es el de Grecia, muy grande. Y después vienen las piernas, que son de hierro, uno que es como el hierro de fuerte, de poderoso. Y por último, uno con pies de barro cocido y hierro, que aunque no se mezclan, están unidos y son unos reinos que están allí. Y en esta imagen Dios nos ha hablado muchísimo, pero en esta vez Dios nos está aclarando un poco más el asunto, y lo quise investigar, escudriñar, para entender un poco más el propósito con el cual hemos sido enviados nosotros. Recuerde que cuando él empieza a relatar estos imperios, le dice que al final esos imperios, esas son naciones que se han unido entre sí, son fuertes como el hierro, pero al mismo tiempo débiles porque son alianzas humanas, fáciles de quebrar. Y que una piedra no cortada a mano es salida de un monte y tirada sobre esos pies. Y termina en Daniel 2:35, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y está de acuerdo con que en los postreros días la gloria postrera será mayor que la primera, y que toda carne recibirá el Espíritu de Dios, que sabemos ahora que es el aventador, que va a transformar nuestra naturaleza de pecado en naturaleza divina. El Espíritu Santo durante 2000 años ha estado trabajando ciertamente y preparando el camino, pero es el aventador que entra como entró él al templo a saquear, a sacar todo lo que no estaba y que habían convertido en cueva de ladrones, para que entre la presencia de Dios en tu templo.
Que si tienes limpia las manos en tus obras a Dios. Que si tienes puro tu corazón. Que si tienes, no hay en ti vanidad que ha subido tu alma. Y no hay en ti engaño, puedes tener presencia de Dios. Pero eso se logra solamente con tu entrenamiento del poder de Dios dentro de ti, cambiando tu naturaleza de pecado en tu naturaleza divina. Porque si no, los deseos de la carne van a poderle a los deseos del espíritu. Y tu alma está en esa lucha y necesita tomar partido por uno de los dos señores, o la carne o el espíritu. De eso se trata. Entonces tú analizas a Babilonia. Es la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Era un importante centro comercial, cultural y de aprendizaje. Eso no ha cambiado. Sigue existiendo en los pies de barro, en las naciones que se han unido. Hasta el momento conocemos solamente, porque creímos que cuando Hitler, por ejemplo, eran 9 naciones que se unieron, creímos que faltaba una más. Pero ahorita hay 3 potencias inmensas, que son Rusia, Estados Unidos y China. Pueden hacer más, pero también puede ser el número 10 que habla la Biblia de responsabilidad del hombre en las predicaciones de Benny Hinn. Yo no sé el tiempo y las sazones que le pertenecen al Padre solamente. Y las interpretaciones son muchas, son relativas, pero el absoluto es que al final la alianza de hombres es el resultado de todos los otros imperios que vamos a mirar cómo lo hemos venido heredando, pero que van a ser destruidos por el poder de Dios, su palabra, su aventador, y va a cambiar esas piedras que somos nosotros en piedras vivas, que comienza en Venezuela, en una isla aparte, así como agarró a Abraham y lo sacó para que de Ur de los Caldeos, para hacer una pequeña nación, y de esa pequeña nación trajo la encarnación del Verbo. Ahora ha sacado de Venezuela el único continente que falta por levantarse como imperio. No es Mesopotamia, no es Estados Unidos. Babilonia es lo que realmente le da fuerza al pecado más que al amor de Dios, y la ley suprema del amor para volverse sobre sí mismo, haciendo de los propios deseos la norma suprema de vida. Relativismo. Esa Babilonia que se fundó, porque antes de esto eran muchas tribus, era el hombre preadánico, era 100 millones de años, muchas cosas. Pero como civilización humana, Babilonia es la primera. La primera civilización organizada con el magisterio y el poderío sociopolítico religioso. Antes que Egipto, antes que Persia, antes que Asia, que ya existían, pero eran pequeñas tribus. Dicho por la historia. Todavía ha crecido tanto que todavía en los pies de barro, en las alianzas de los hombres está. En todas partes del mundo está el relativismo. La gente hace lo que le da la gana. Según la Biblia, fue destruida porque se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana, la idolatría y la opresión. ¿Ves la raíz? Cualquier coincidencia no es coincidencia, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Hay una base histórica humana de un sistema perverso que el diablo ha creado. Un sistema anticristo. Puede que hayan habido muchos anticristos, como dijo Pablo.
Y los Hitler y los Nerón y los Calígula existieron. Pero hay un sistema que creció. La serpiente antigua se convirtió en un dragón. El anticristo no es un solo hombre, es, según mi sentir y mi criterio, es un sistema. Puede que uno solo lidere algún día a quien sea que lidere, pero nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros estaremos con Cristo en una nube resplandeciendo, porque no va a pasar el poderío del diablo en crecimiento hasta que el poderío de Dios no se levante primero y la ciudad celestial descienda. Y entonces después al final será soltado por 1000 años más, un poco de tiempo hasta que la verdad se establezca, la verdad absoluta, no relativa. Tenemos a Persia. Después de la Babilonia, la imagen del sistema era los brazos y los pechos de plata. Persa fueron gobernados por los medas, persas fueron derrotados por Alejandro Grande. Pero vamos a la influencia de Persa, que eran pequeñas tribus que se fueron organizando, y después de Babilonia los persas toman el control y se dice que es la civilización más antigua del mundo. Política, como 100.000 años o más. O sea que yo calculo que ese nombre preadánico. La prehistoria nos habla de algo antiquísimo, por allá del neolítico. Ese resultado de la unión de diversas culturas. ¿Ves cómo va el diablo trabajando su sistema? Lo que hizo Babilonia ahora lo distribuyen más. Se profetiza, su profeta era Zoroastro. Y es la primera vez que hablan de un solo Dios, monoteísta. Más o menos en 1500, 1000 años antes de Cristo. Permitían a sus pueblos conquistados practicar sus propias religiones. Aunque eran monoteístas, creían algo importante que quiero que tú veas aquí, que su raza, que era la aria, por eso se llama Irán, por la misma raíz y la misma connotación, ahora se llaman Irán. ¿Por qué creían? De allá Hitler sacó la raza superior. Creían que eran un hombre superior. Hoy en día están metidos con el Islam, y todo el que no está en el Islam para ellos es infiel y no sirve para nada. Hay una falta de respeto por la humanidad total. Aunque son monoteístas, creen en Alá. Pero la misma influencia de la bestia que quiere seguir gobernando el mundo y que quiere seguir influenciando el mundo. Este imperio sirio-persa, Meda, es conquistado por Alejandro el Grande, que sabemos quién era, Grecia. Nombre antiguo, Elade. De ahí le llamé a Alejandro porque tuve confusión si era el helenismo venía de allí. Políticamente fragmentado en polis. Eran ciudades que eran muy independientes, pero se unían cada que necesitaban ir a la guerra, pero también se separaban y conflictaban cada que querían. Era muy parecido a lo de ahora. Esos son aliados. Ahora vamos a comerciar, ahora no vamos a comerciar. Pero eso lo heredamos de allá. Una pequeña independencia que a conveniencia se une y a conveniencia se separa. Tal cual. De ahí viene la helenización, cuando Alejandro conquista todo esto, se hace el imperio más grande, mete a Egipto, a todo el mundo conocido, y se sincroniza todo, lo griego, lo persa, lo medo, lo asirio, lo babilónico. Entonces viene
lo que es la parte de la zona reproductora, la parte de los muslos arriba, del vientre para abajo. El bronce, que el sexo ilícito de hombres y hombres y mujeres era bien visto. Antes de eso no era tan bien visto. Podían haberlo practicado, pero era antinatura. Los griegos le dan la exaltación al cuerpo humano, a los deseos de la carne, y eso es lo que le dan los romanos. Y la pedofilia y todas esas cosas que hemos escuchado de perversión sexual, que todavía existe porque se fue creciendo la bestia, creciendo la bestia. A medida que llegaba otro imperio, lo demás no se abolía, seguía funcionando, más sofisticado. Roma comienza unos 27 años antes de Cristo y termina el imperio como tal, 400 años después de Cristo, más años menos. El historiador que haga la historia cuando quiera. Yo se lo digo, leído en la historia también. Al rechazar Roma, no te voy a hablar de Roma, te digo que aquí está el historiador, pero encontré una perlita que es la que nos interesa a nosotros. Al rechazar el derecho autoritario, Jesús rechazó la política de Roma y nos dice en Marcos 10:42, ustedes, los que ellos reconocen, acá lo que dice Jesús, ustedes saben que entre los gentiles, es decir, los romanos que estaban en esa época allí gobernando, los que ellos reconocen como gobernantes, los dominan. Y sus grandes los someten a tiranía. Está diciendo lo que está pasando en Roma. Ustedes, los que ellos reconocen como gobernantes, los dominan. Y los grandes los someten a tiranía. Que no sea así entre ustedes. Entonces, te quiero decir esto. ¿Por qué recalqué esta escritura? Porque Jesús fue político. Jesús atacó a Roma. Recuerden que Herodes, el grande, estuvo como 30 años antes de Cristo y muertecito Cristo, nacidito Cristo, murió él como a los 4 años y heredaron 3 hijos, entre ellos un Herodes. Pero 2 de ellos, uno en Galilea, otro en otro lado, el tercero no supo gobernar Judea. Por eso es que Roma manda a un gobernante poderoso, fuerte y tirano, como es Poncio Pilato, para someter a Judea, cuyos sacerdotes son escogidos por él y mantenidos por él. El gobierno romano mantiene al Sanedrín, lo deja vivir, pero eso sí, bajo estas normas y estas leyes. Por eso, ¿por qué tú crees que se lava las manos don Poncio Pilato? Él estuvo cara a cara con el Señor Jesús. Si nosotros una simple confrontación con la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos vuelve añicos, o nos transforma, o nos pasa a veces una aplanadora y nos deja listo para continuar o para irnos. Imagínense ustedes a Poncio Pilato con el poder de Roma, frente a frente con el Señor Jesús. El diálogo tiene que haber sido tremendo. Tan es así que lo clavan en una cruz y le ponen el rey de los judíos para que quede claro y establecido que lo mata por sedición política.
Él trata no halló nada en él, pero era política, era una sedición. Porque su reino no era de este mundo, ciertamente, pero oye, alimentar personas, aquí no permiten que uno alimente personas así en mayoría, porque va contra el régimen. Sanar personas, oye, tener hospitales libres así, es una revolución. Si aquí viniera el Señor Jesús y agarra todas y multitudes de enfermos a los hospitales, a todos van a los hospitales, a los médicos cubanos se le acaba la chamba. Y los sana a todos, eso es una revolución. Pero si le da de comida a todo el mundo, mira, si Roma en aquella época, Roma, que le daba el trigo gratis a la gente, llenó Roma. Y los tenía aquí. Y tenía soldados y tenía de todo y tenía un imperio porque su táctica era que Roma tuviera comida gratis. Eso no lo sabíamos, ¿verdad? La historia lo registra. Y otra cosa que no lo sabíamos, Poncio Pilato, ¿cómo sería su remordimiento de conciencia? Que la historia dice que se suicidó. Él después de la muerte de Cristo, cuando él trata de tapar que ha resucitado, cuando él trata de tapar que la tumba estaba vacía, cuando él estaba, y los testimonios no los puede borrar porque se corren como pólvora. Su remordimiento tiene que haber sido tal que no pudo con la vida, se suicidó. Yo también. Si yo mando a matar a Jesús, Dios mío de la vida, trágame tierra. El arrepentimiento no me hubiera alcanzado. Mire, mi querida piedra viva, mi querido futuro tabernáculo restaurado, para que descienda el sol de justicia que sale desde el tálamo a recorrer toda la tierra hasta el final y no va a dejar de cumplir su propósito. Usted es privilegiado, pero eso sí tiene que pagar el costo de haber sido escogido como pueblo de Dios para traer a Emmanuel, así como el pueblo de Dios judío fue escogido para traer a Jesús, que es el mismo Cristo, porque Dios se paga y Él mismo se da el vuelto y nos quiso utilizar a nosotros. ¿Por qué? Porque le plugó en su corazón. Mal haríamos en desechar este llamado de ser los aventadores y desfilar como los primeros aventadores en la tierra para distribuir en el pueblo de Dios la piedra y el poder que va a destruir la imagen. ¿Cómo la va a destruir? Con lo que estamos haciendo, con los principios, escogiendo la fuerza, el trabajo, porque esa unión de barro con hierro es eso, energía ya no para hacer el mal, sino la otra parte de la imagen, construyendo para que se destruya allí la imagen del diablo y construir con el aventador. Acuérdense que en la tierra somos los pies de Cristo, pero tenemos que darle vida en el espíritu para que la Babilonia que está afectando el planeta Tierra sea destruida con la divinidad, el verdadero oro, que solamente se va a lograr si tú comienzas dentro de ti mismo a sacar tu alma de abajo de la tierra, a trabajar para Dios con fuerza, con energía, como el imperio romano, pero esta vez con el imperio de Cristo, y empieza en la parte reproductora, los deseos de la carne, las pasiones desenfrenadas, sujetarlas con el bronce bruñido, llevándolo al altar de Cristo y trabajando para Dios, para que tu alma siga creciendo y entonces empiece la plata, ser redentiva en tu vida y la redención sea transformadora de verdad y todo ápice de maldad desaparezca de tu interior, para que entonces la divinidad florezca en ti de verdad, y con una piedra, otra piedra, otra piedra, 10 piedras, 300 piedras vivas, nos van a creer que Jesús está con nosotros y que somos Dios en la tierra. Este es el comienzo. Vamos a
a creer que Dios, no con mano de hombre, nos arrancó de sí mismo desde antes de la fundación del mundo, pensado para esta designación, y nos ha traído a la tierra para este propósito. No es otro. Destruir dentro de nosotros mismos la maldad para que la divinidad crezca y tengamos redención de verdad y tengamos sujeción y pureza y tengamos fuerza, trabajo y energía para que en estos pies de barro la imagen de Cristo represente realmente su cuerpo, donde Él pueda reposar su cabeza. Y entonces todo ojo lo verá. ¿Cuándo sucederá esto? Ya comenzamos. Ya comenzamos. Tenemos que trabajar por generaciones para que esto se logre. Y sabiendo que somos la piedra que Dios usó para destruir la imagen de Satanás. Lo creas o no lo creas, Dios me lo habló. Y Dios no miente, porque no es hombre para que mienta. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén.